Escuché una frase, escuché una frase que me hizo pensar si de pronto los hermanos o algún hermano estará también pensando algo así o algo por el estilo o algo parecido. A ver, no sé si alguno de los hermanos que están conectados también de pronto quizá tenga ese tipo de pensamiento. Los que están en Cristo, dijo alguien, no necesitan la ley de Dios. No necesitan la ley de Dios. Los que están en Cristo, palabras literales, no necesitan la ley de Dios. Y con esta frase quiero empezar hoy. A ver, algún hermano, a ver, ¿quién me quiere dar algún comentario con respecto a esta frase que escuché? Escuché esta frase. Los que están en Cristo no necesitan la ley de Dios. A ver, ¿quién me quiere hacer algún comentario con respecto a esto? Estamos estudiando, para los que nos acompañan por primera vez hoy, los hermanos que nos visitan hoy por primera vez, estamos estudiando acerca de la Torá, ¿Qué es la Torá? A ver, alguno de los hermanos, a ver, ¿quién me quiere ayudar con esto? Buenas tardes, pastor. Mi hermana. Con las instrucciones del Señor Jesús de Nazaret, los mandamientos, las leyes. Los mandamientos, la ley, correcto, mi hermana, gracias por el apoyo, gracias por esa ayuda. Sí, así es. ¿Qué piensan de esa frase que les acabo de decir? Que los cristianos no. Los que están en Cristo no necesitan la ley de Dios. A ver, ¿quién me quiere aportar algo sobre esa frase? Los que están en Cristo no necesitan la ley de Dios. A ver, quiero escucharlos. A ver, ¿quién me quiere aportar algo sobre esa frase? No puedo estar en el Señor si no tengo los mandamientos de Dios. ¿Qué? Porque el Señor es, el Señor es el mandamiento. Entonces, ¿yo cómo puedo estar en el Señor que es santo y puro si no tengo esos mandamientos? O sea, no podría estar en Él. Y yo le digo, si yo le diría a usted, no, es que yo no necesito la ley porque estoy en Él, pues entonces no la estaría cumpliendo, ¿no? Tendría que tener lógica. Pero decir que no lo necesito y que puedo vivir como yo quiera vivir y haciendo lo que el Señor no hace, que sería, entonces no viviría en Él. O el Espíritu del Señor Jesús no viviría en mí, ¿no? No habitaría en mí. Pero si el Señor Jesús habita en mí, dice en una parte, ahorita trato de buscarla, que esto es lo que me hace cumplir los mandamientos del Señor, el Espíritu del Señor Jesús. Ok, o sea que si yo digo que tengo el Espíritu del Señor Jesús, yo digo que lo tengo, entonces, o cualquiera dice que tiene el Espíritu del Señor Jesús, pero esa persona dice que los mandamientos, o sea que la ley de Dios ya no es necesaria porque tú tienes el Espíritu del Señor Jesús. Allí hay una contradicción o lo uno anula lo otro. Yo quiero que los hermanos me aporten con respecto a esto, porque son ese tipo de frases que se dicen, que las dicen predicadores, son ese tipo de frases que vienen a crear no solo confusión, sino que vienen a traer mentira, engaño, herejías. Es una blasfemia, es una herejía, este tipo de frases. Pero yo quiero saber la interpretación que nosotros podríamos estar teniendo y tal vez la interpretación y el punto de vista de cada uno con respecto a este tipo de frases que es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Es totalmente contraria. Porque, bueno, el Señor dice que si alguno me ama, pues tiene que guardar la Torá. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, si alguien me ama, si alguno dice que me ama y no ama la Torá de Dios, lo que pasa es que le tenemos todavía como un miedito, como un miedo por ahí a usar
esta palabra, a usar la palabra Torá, pero esa es la palabra que está escrita allí en el hebreo para la ley de Dios. La ley de Dios es la Torá. Esa es la palabra que fue escrita allí. Lo que pasa es que, pues les digo, mis hermanos, hay cierto temor, todavía hay temor y es normal. Y bueno, ya poco a poco el Señor nos va quitando esos temores, ¿no? Me incluyo, también en algún momento tenía como ese temor de usar la palabra Torah, pero cada vez el Señor me va quitando más esos temores, ese miedo de decir o de predicar la palabra como está escrita, es que así está escrita. Entonces, la palabra Torah, entonces si yo digo Torah, entonces algunos van a decir, es que el pastor Luis Alberto Gutiérrez, él está judaizando, él nos está queriendo volver judíos, él nos quiere poner la ley de los judíos, estas leyes judías. A ver, yo quiero aclarar cositas, ¿no? Ir aclarando cositas. Primero que todo, no estoy enseñando la ley judía, no estoy enseñando la ley judía. Esto que está escrito aquí en este libro no es la ley judía. Pero ¿de dónde sacamos ese tipo de interpretaciones tan absurdas? Tan traída de la ignorancia, de las tinieblas. Como dice la palabra de Dios, no le ha amanecido. Nada sabe. El que dice de esta forma, pues no le ha amanecido. O sea, está en tinieblas. Nada sabe. Delira, dice la palabra de Dios. Delira. Hay un delirio, o sea, una locura, en otras palabras. Hay una locura con respecto a la palabra de Dios cuando yo digo frases y utilizo frases como esta. Que bueno, es que no hay que atormentar a los hermanos con las leyes judías. No hay que traer leyes judías porque terminamos atormentándoles a los hermanos. A ver, mi hermano, mire. Si alguno se atormenta por la ley de Dios, pues el tal no tiene el Espíritu de Dios. Es que es tan sencillo como eso. Ahora acababa de escuchar a una hermana que muy bien decía, estaba diciendo, pero es que el Señor pone su Espíritu en nosotros para que nosotros vayamos a la ley. A ver, es así de simple, es así de sencillo, es así de claro. Así funciona la palabra de Dios. Así funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios es, Señor, teniendo misericordia de nosotros, entonces eso se llama gracia, y la gracia del Señor es que Él nos hace volver a su ley. Esa es la gracia. Porque estábamos por fuera de la ley de Dios. Entonces, el estar por fuera de la ley de Dios, pues mi hermano Stuart, por favor, adelante. ¿Qué nos quiere compartir? Sí, entonces yo tengo una duda sobre eso. Claro que sí, hermano. Adelante, por favor. Sobre cómo está escrito la Torah en los reales. Ok, adelante, mi hermano. Si vamos bueno, exactamente la duda es si también debemos decir cómo se dice la Torah, entonces también incluye el nombre del Señor Jesús, porque, o sea, esa es mi pregunta. ¿Incluye, deberíamos orar al Señor Jesús con el nombre como está en los originales, que es Yeshua, o tiene algo que ver? Gracias, mi hermano. Gracias. Es una pregunta no solo muy interesante, es muy importante además, porque la importancia... Sígame, hermano. Ajá, Sí. Perdón, sí, porque sí, a lo que yo vengo es que si estamos orando y si estamos orando bien y tiene incluido el llamar al Señor con el verdadero nombre, con el cual Él dejó las Escrituras y dijo que ustedes sabrán mi nombre. Entonces, si ha llegado a nosotros la traducción que es diferente, aunque para mí yo entiendo que sí. No sé, de pronto el Señor debe estar viendo que yo estoy orando hacia Él, inclusive independientemente si es un nombre diferente o bueno, es que ya lo voy a pasar. Esa es mi duda, tal cual. Ya, mi hermano. No, la inquietud es totalmente válida y como le digo, no solamente es interesante, sino muy importante. Es muy, muy, muy importante. Muy importante. Se debe tener en cuenta el nombre del Señor Jesús
en su idioma hebreo. Aquí lo que pasa es que aquí hay una cuestión, o sea, la cuestión aquí es si verdaderamente nosotros podríamos pronunciar exactamente el nombre de Jesús tal cual como fue escrito. Ahora, digamos, hay un acercamiento, por decirlo así, un acercamiento a cómo se usó el nombre del Señor Jesús. A ver, para empezar, el Señor no se llamaba Jesús. El Señor no se llamaba Jesús, que eso es algo importante que lo tengamos claro. El Señor no se llamaba Jesús, porque es que si le ponemos un poquito de sentido común a lo que estamos leyendo, nosotros leemos en idioma castellano, ¿cierto? O sea, leemos castellano. O sea, hay algo que de inicio, para iniciar, debe estar claro, y es que el Señor efectivamente no se llamaba Jesús, no se llamaba Jesús. A ver, Jesús no es una palabra hebrea, para empezar, ¿no? Y él era hebreo, él era hebreo, su padre hebreo, su madre hebrea, judíos, y le pusieron un nombre hebreo, obviamente. Entonces, él no se llamaba Jesús, porque Jesús es una palabra del castellano. Entonces, si le ponemos un poquito de sentido común, entendemos que no se llamaba Jesús. Además, Jesús viene de una palabra griega, Jesús. Y el Señor pues tampoco era griego, ni era hijo de griegos, ni le pusieron un nombre griego. Entonces, efectivamente, no se llamaba tampoco Jesús, ni se llamaba Jesús. Entonces, para que vayamos teniendo claridad en esto. De ahí es donde viene de ahí es donde viene la duda, porque sí, a eso me referí. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una traducción que está traducida pues, de acuerdo al dialecto que nosotros hablamos. Eso es, el punto es si lo estamos haciendo bien o deberíamos orarle al Señor con el nombre original de Él, ¿o no? Les digo, mi hermano, la pregunta es muy interesante. El libro dice, a ver si encuentro esta porción de la Escritura. Ok, está en Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice, creo que sí es Isaías 52, 6. Dice, por eso mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. ¿En cuál día? Hay una cuestión con el nombre del Señor y es interesante. Es muy, muy interesante la pregunta que hace mi hermano Stuart. Es muy, muy interesante. Nos hemos enfrascado, inclusive, o se han enfrascado algunas religiones a defender algo que, como les digo, mis hermanos, si le pusiéramos un poquito más de entendimiento, si le pidiéramos al Señor un poquito más de entendimiento, comprenderíamos que no habría lugar a entrar en una discusión con respecto a un nombre en el castellano para el Señor, para el Mesías, el Señor Jesús, que nosotros lo conocemos como el Señor Jesús, ¿no? Pues no habría por qué entrar en esa discusión. Algunas corrientes religiosas, digamos, los pentecostales, unicitarios, y bueno, otras corrientes religiosas, no solamente ellos, muchas corrientes religiosas del cristianismo, en castellano, porque pues esta discusión no viene al caso si tuviéramos esta discusión en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces uno va a Estados Unidos en donde se habla inglés, y pues allá no van a decir Jesús, entonces van a decir Jesus, entonces van a decir Jesus, ¿no? Pero si vamos aquí a esta parte de Arabia Saudita, donde se habla el árabe, y pues ellos también conocen al Señor, pero no lo conocen ni como Jesús ni como Jesus. Aquí lo conocen como Isa, entonces aquí es Isa. Pero si entonces nos movemos a otros lugares, de acuerdo al idioma en que se encuentre, pues seguramente que habrán otros nombres con respecto al Señor Jesús. Traducciones, mejor dicho, habrán otras traducciones. ¿Es importante el nombre del Señor? Es muy importante el nombre del Señor. ¿Cuánto más nos podemos acercar al nombre del Señor Jesús? Tal vez nos podemos acercar un poco más si usamos algunas traducciones y uso bien la palabra acercarse. No estoy diciendo que este es exactamente el nombre del Señor Jesús. No lo estoy diciendo porque
también sabemos, y es de nuestro entendimiento, de que hay lenguas que a través de los años han mutado y han cambiado de muchas formas. Y también el idioma hebreo moderno, pues como se conoce, es moderno, o sea, ha tenido cambios, ¿no? Así que decir o pensar que es exactamente Yeshua o Yahshua, pues sería también de alguna forma un error, porque ha sido una lengua que ha mutado también a través del tiempo y pues no tenemos el entendimiento correcto de cómo fue exactamente el nombre del Señor en su tiempo en que estuvo en la carne. Así que, bueno, lo más cercano, podríamos decir, es como se usa en el idioma hebreo. Algunos utilizan el nombre Yeshua, otros usan el nombre Yahshua. Pero en el libro de Isaías, les decía, en el capítulo 52, dice la palabra de Dios, Isaías 52, 6, dice, aquí creo que esto nos da mucha luz con respecto a la pregunta que hace nuestro hermano Stuart. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, mi pueblo, no cualquiera, mi pueblo, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, por tanto, mi pueblo. Algunos dirán es algo como esto. Y es una frase que se ha usado, se usa de muchísimas formas para dar interpretaciones personales a pasajes de la palabra de Dios. Ojo a esta frase que se usa mucho. Se usa mucho la frase, no importa cómo lo digamos, lo importante es lo que hacemos. Y no funciona así. Por ejemplo, algunos dicen, no importa qué día usted le dedique al Señor Jesús. Para nosotros, cualquier día es importante para el Señor Jesús. Se dicen frases como esa y vea que es más o menos lo mismo. O sea, se maneja más o menos lo mismo, ¿no? Como la misma confusión, para no usar el mismo entendimiento, la misma confusión, se usa la misma confusión. Pero no, para el Señor, en su palabra, sí es importante su nombre, y es tan importante su nombre, de igual manera es tan importante, por ejemplo, su día de reposo, porque la palabra de Dios dice que el día de reposo es un día, no dice que son todos los días. Y se usan mucho estas frases, en primer lugar, porque falta entendimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, porque hay algunos que no quieren cumplir lo que Dios ha mandado, lo que el Señor Jesús ha mandado a través de su Torá, de su palabra, de su Dabar, de su ley, como lo conocemos nosotros. Algunos no quieren cumplir y entonces utilizan ciertas interpretaciones personales. Y recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación personal. Así que ni un día cualquiera es el día del Señor Jesús, porque el Señor dijo que había un día, y es un mandamiento de la ley de Dios, ya lo vamos a leer, es un mandamiento de la ley de Dios, y tampoco se puede usar cualquier nombre. Lo que pasa es que nosotros, como dice la palabra de Dios, en aquel día ya no me llamarás Señor. Y eso está escrito también en la palabra de Dios, en uno de los profetas. Ya no me llamarás Señor. Dice en el libro del profeta Oseas, mire, Oseas dice la palabra de Dios, Oseas capítulo 2, versículo 16. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi es padre, papá, padre. Bueno, Baali es la palabra Señor, Baali, de donde viene la palabra Baal. Y eso es importantísimo. Todas esas frases son muy importantes. ¿Cuál es el nombre verdadero del Señor? ¿Cuál es su importancia? La tiene, porque la tiene, es muy, muy importante. Dice que toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor. A ver, si no es importante, ¿no? A ver si no es importante que toda rodilla se doble ante su nombre, dice la palabra de Dios, ¿no? Y que ya en aquel día, o sea, ¿cuál es aquel día? Pues es el día en que el Señor va a venir a recoger a su pueblo y bueno, vamos a celebrar las bodas con el Señor Jesús.
y que ahí vamos a conocer verdaderamente su nombre. Ya no lo vamos a llamar de acuerdo a los nombres que nosotros utilizamos aquí en la tierra, porque bueno, los nombres que usamos aquí en la tierra pues tienen errores, aunque para nosotros, y nosotros en el temor del Señor siempre, yendo en el temor del Señor, buscamos agradarlo y buscamos, Señor, ayúdanos para no blasfemar de tu nombre, de no decir algo incorrecto, de no decir lo que no es verdad, no traer una mentira, de empezar a tener un entendimiento más cercano a lo que verdaderamente es tu palabra, un entendimiento más correcto, lo cual te dé la gloria y la honra. Así que es muy importante el nombre del Señor. Pero el Señor dice, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 52, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, dice, mi pueblo sabrá. ¿Quién sabrá el nombre del Señor? Mi pueblo, dice el Señor. O sea que sí es importante para el Señor que nosotros conozcamos su nombre. Pero esto que va a pasar acá en Isaías 52:6 es una profecía para aquel día, como dice la palabra de Dios. Para aquel día, en aquel tiempo, como dice el profeta Oseas, en aquel tiempo, en el capítulo 2, en el versículo 16, en aquel tiempo es en aquel día, como está escrito aquí en el libro de Isaías. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, mi pueblo sabrá mi nombre. No es, le repito, mis hermanos, no es cualquier nombre. Y efectivamente no es Jesús. No lo es. Así que no caigamos en una discusión que no tiene sentido, defendiendo algo que no tiene lógica, además de todo. No tiene lógica, porque recordemos, mis hermanos, las escrituras, la palabra de Dios no fue escrita en castellano. No fue escrita en castellano. Así que no podemos caer en el error de defender algo que no tenemos cómo sustentarlo. No hay soporte para eso. Sería una discusión pues absurda, ¿no? Pensar que, bueno, el nombre del Señor es Jesús. No hay tal cosa. Creo que por acá hay una mano levantada, una manito levantada por acá. Mi hermana Victoria, adelante, por favor. Pastor, regálame un segundito. ¿Se acuerda que yo le dije ahorita que quería compartir a usted un pedazo de que yo le decía que obviamente el mandamiento del Señor tiene que estar en uno para decir que el Señor permanece en uno? O sea, que el Señor permanece en nosotros. Correcto. Bueno, entonces yo voy a compartir con ustedes un pedazo de la Escritura, donde el Señor también nos habla por medio del profeta de Pablo. Entonces voy a compartir con ustedes Romanos 7:5. Dice, mire por qué es tan importante tener los mandamientos de Dios. O sea, es que es muy importante. Adelante, mi hermana, por favor. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. ¿Sí? Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servíamos bajo el regimiento nuevo del Espíritu y no bajo el regimiento viejo de la letra. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Mire lo que dice. Pero yo no conocí, o sea, nosotros no conocíamos el pecado si no fuera por la ley. O sea que si yo no tengo ley, pues vivo en pecado. O sea, si yo no tengo los mandamientos del Señor, pues sencillamente viviría en pecado, ¿no? Dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la... Se le fue el audio, mi hermana. Ya, se le fue el audio. ¿Escucha, pastor? Ya, ahí le escucho, mi hermana. Eso. Mire, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué dijo el Señor? ¿No qué? No codiciarás. Codicia. Correcto. Bueno, entonces, si yo no tengo eso en mí, pues yo... pues de Dios, porque el Señor Jesús tiene apartados a las personas que están sin ley, o sea, que están sin esos mandatos. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. O sea, dice acá, dice, y yo sin la ley viviría y yo sin ley. Mi hermana se le cortó otra vez el audio. Bueno, entonces, mientras mi hermana recupera el audio, yo quiero continuar aquí con algo. Mientras mi hermana recupera su audio, tranquila, vuelva y entre mi hermana. Bueno, entonces yo quiero redondear algo aquí con respecto a la pregunta que hace mi hermano Stuart. Una de las palabras o de los nombres más cercanos, y vuelvo y uso la palabra cercano. Mire, hay una porción en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hechos capítulo 26 dice la palabra de Dios. Aquí está contando Saulo, y ese es otro nombre que a mí me gusta, y estoy haciendo el ejercicio, y vuelvo y les digo, mis hermanos, sí es importante los nombres. Es tan importante los nombres en la palabra de Dios. Pastor, disculpe que se me fue la señal. Ok, mi hermana, siga, por favor. Tranquila, mi hermana. Entonces dice, estaba leyéndole yo, dice, y hallé que el mismo mandamiento que para mí era vida resultó para mí muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dice la palabra del Señor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarme, dice, no, porque el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, porque por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Escuche, pastor, dice, la ley es espiritual. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido. La ley es espiritual, está leyendo mi hermana, ¿no? La ley es espiritual. A ver, cuando habla de lo carnal, de la carne, a ver, cuando alguno interpreta que la carne es volver a la ley, es la carne, no, la ley no es la carne, todo lo contrario. Aquí lo acaba de leer mi hermana y lo lee muy claramente en la palabra de Dios. La ley es espiritual, es el espíritu, ese es el espíritu, no es la carne. Algunos dicen que estar en la ley de Dios es estar en lo carnal, en la carne, y que ahora estamos en el espíritu, entonces que ya no necesitamos la ley. No, la palabra de Dios dice que estar en la ley es estar en el espíritu. La ley es espiritual, dice la palabra de Dios. La ley es espiritual. Yo quiero continuar acá con lo que le estaba diciendo mientras mi hermana recupera el audio. Dice la palabra de Dios, y les decía a mis hermanos, mire, por eso yo uso y estoy tratando de hacer las correcciones que el Señor nos vaya enseñando, porque es que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es útil? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? ¿Es útil para qué? Corregir, gracias mi vida. A ver, es útil. A ver, la palabra de Dios dice el libro de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la escritura, a ver, y aquí la carta que le escribió Saulo a Timoteo, ¿de qué escritura estaba hablando? A ver, ¿quién me quiere aclarar aquí esta parte? Porque es que aquí tengo la segunda carta que le escribió Pablo, o Saulo, mejor dicho Saulo, a Timoteo, en el capítulo 3, y Saulo le envía a Timoteo y le dice algo. Le dice, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, la Torá, o sea, la ley de Dios, los profetas, es inspirada por Dios. A ver, alguien que me quiere decir a qué hacía referencia Saulo cuando le escribió a Timoteo esta segunda carta. Le dijo, Timoteo, bueno, aquí te voy a escribir una segunda carta y te quiero aclarar, Timoteo, o enseñar que toda la escritura, ¿y qué es toda la escritura? A ver, ¿quién me quiere ayudar con esa frase? ¿Qué es toda la escritura? Trata de ser lo más específico cuando digo toda la escritura. Lo más específico. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿A qué está haciendo
Cuando digo lo más específico es a qué está haciendo referencia específica Saulo cuando le envía esta carta a Timoteo. ¿Quién me quiere decir? Así es mi vida. Por aquí mi esposa al ladito me sopla. Me sopla. Me dice, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Cuando Saulo le escribe esta carta a Timoteo, le dice, Timoteo, la ley y los profetas, se lo voy a parafrasear, como decimos nosotros, ¿no? Parafrasear, o sea, voy a tratar de traer el entendimiento más correcto para que no haya lugar a una interpretación ambigua, a una interpretación personal. No. Dice, Timoteo, la ley y los profetas, o sea, la Torá y los profetas, Timoteo, y los salmos, porque también se tenía en cuenta en aquella época la ley, los profetas y los salmos. Allí es que conocemos al Señor Jesús. A ver, ¿cómo sabemos que conocemos al Señor Jesús por la ley, los profetas y los salmos? A ver, porque es que yo digo, Dios mío, por Dios, por favor, ¿cómo es posible, en qué cabeza de un predicador que dice predicar la palabra de Dios puede salir una frase tal como ningún creyente en Cristo, se usa la palabra Cristo, ¿no? Que es otro error también que, bueno, tenemos que ir corrigiendo todos esos errores, porque no es Cristo, es el Mesías, es el Señor Jesús, el Mesías, no es Cristo. Eso es una traducción del griego, pero no es Cristo, es Mesías, porque si es que empezamos a aprender la Escritura un poco mejor de cómo fue escrita, pues nuestro entendimiento también va a mejorar, va a cambiar, va a crecer. Pero si nosotros seguimos en las malas interpretaciones y hasta malas traducciones de la palabra de Dios, pues seguiremos estando en la confusión, en el engaño, en lo ambiguo, en que, bueno, al final no conozco nada, no entiendo nada. Todo es una confusión en mi vida cuando yo voy a la palabra de Dios. El hecho de leer inclusive las traducciones en castellano en algunos textos, en algunos pasajes, pues hasta traen confusión a mí porque han sido mal traducidos, mal interpretados. Entonces, cuando Saulo le escribe esta carta a Timoteo, le dice, Timoteo, la ley, los profetas y los salmos, la Torá, los profetas y los salmos, o bueno, como se conoce también se conoce como la Tanaj en el idioma también hebreo, son palabritas que nos dan un entendimiento un poco más amplio. La Tanaj, o sea, la Torá, los Neviín y los Ketubín, eso quiere decir la ley, los profetas y los salmos, eso quiere decir esa palabra. Ah, no, ese pastor Luis Alberto los está judaizando. Véalo, judaizando. No, esto no es judaizar. Además de todo, yo no estoy enseñando, no estoy trayendo enseñanza judía. Estoy trayendo la palabra de Dios. A ver, yo no me salgo de aquí de la palabra de Dios. No nos hemos salido. Y es que esto no es la enseñanza judía. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por ahí tengo un canal que he abierto que se llama Davar Elohim. Davar Elohim. La palabra de Dios. Palabra de Dios, para no salirnos de la palabra de Dios. A ver, lo que cada día nosotros debemos de tratar de hacer es aproximarnos más, escudriñar más, acercarnos más a la verdadera enseñanza, a la palabra de Dios, no a la teología. No, mis hermanos, no nos desviemos detrás de la teología. La teología dice cosas tan absurdas, santo Dios, tan absurdas como ningún cristiano necesita de la ley de Dios. Esas son las herejías y las blasfemias de la teología, porque todo eso viene de la teología. Esas son enseñanzas. La teología dice que nosotros somos el Israel espiritual. Eso lo dice la teología. Eso lo dice la teología. La teología dice que el Señor Jesús clavó la ley en el madero, en la cruz, ¿no? Como más se traduce. Clavó la ley el Señor no clavó ninguna ley en ninguna cruz ni en ningún madero. No es cierto, por Dios. Pero es que esto es la repetidera. Se repite y se repite las mentiras y los engaños, porque ese es el espíritu de anticristo.
Ese es el verdadero espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo no quiere que tú y que yo conozcamos la palabra de Dios como es, porque al conocer la palabra de Dios como es, pues esta nos va a llevar a la salvación, a la salvación. Este cuentico, por favor, este cuentico de que ame y yo solamente digo que amo a Dios y que amo a mi hermano y que yo ya soy salvo por decir que amo a Dios y amo a mi hermano. No, el entendimiento correcto de amar a Dios y de amar al hermano tiene una enseñanza más profunda o verdadera que solamente decir, pues usted solamente resúmalo en 2 mandamientos y ya. Resúmalo ahí en 2 mandamientos y usted ame a Dios y ame a su hermano y ya no necesita de lo demás. Por Dios, ¿cómo puede haber una enseñanza tan absurda, tan mentirosa, tan engañosa, tan herética como esta? No es cierto. Si esto es cierto, entonces cerremos este libro y ya no nos dediquemos más a escudriñar la palabra de Dios, contrario a lo que sí dice el Señor Jesucristo, que dice escudriñe la palabra de Dios. Dice escudriñela. Si alguno quiere conocerme, tiene que escudriñar y alabes en esto, dice la palabra de Dios, el que tenga en qué alabarse, en conocerme. Pero ¿cómo lo voy a conocer al Señor si solamente utilizo una frase filosófica que no pasa más allá de eso, de ser una frase filosófica y traída del sentimentalismo y de cómo es que usa la palabra mi hermana Victoria, que esa palabra me parece muy acertada cuando uno quiere traer este tipo de enseñanzas. ¿Cómo es que usa la palabra mi hermana Victoria? Usa una palabra, no es sentimental, es romántica, creo que usa la palabra mi hermana, ¿no? Romanticismo. A ver, enseñanzas traídas del romanticismo, ¿cierto? No, que ame a Dios y que ame a su hermano y no haga nada más. ¿Habrá algo más engañoso y más sutil además que esto? Sí, es muy sutil, la verdad es muy sutil. El engaño es muy sutil, es que la palabra de Dios, el Señor en su palabra dice que el engaño viene a través de huecas sutilezas. O sea, lo sutil es usar la fraseología religiosa, pero son huecas, son huecas. Sí, tiene un tinte religioso, se escucha como bien la cosa, parece que está bien, pero no pasa más allá de ser una frase hueca. Por eso se llama huecas sutilezas. No hay nada dentro, no hay nada dentro. Todo es hueco, vacío, no hay ninguna enseñanza. No conocemos la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que es que yo debo, yo como cristiano, que ya esa es otra palabra que también, bueno, hay que entenderla muy bien, ¿no? Que en el cristianismo, o que los salvos no necesitan de la ley de Dios. Por Dios. Si me amas, dice el Señor Jesucristo, guarda la ley. A ver, toda la escritura, o sea, toda la ley, los profetas y los salmos, Timoteo, es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo la voy a desechar? ¿Cómo voy yo a desechar la inspiración de Dios? ¿Cómo puede alguien atreverse? Porque es que no hay temor de Dios. Es que hay predicadores que se paran a engañar a las personas. Son predicadores mentirosos. Son predicadores de mentiras, de engaños y de esos, pero por montones, mis hermanos. Por montones. Todo aquel que venga a traer una enseñanza y le quiera a usted cancelar, y le pedimos al Señor que nos perdone si en algún momento dijimos alguna frase o igual o similar a esa, pero es que lo hicimos en ignorancia, en incredulidad, dice la palabra de Dios. Lo hicimos en ignorancia, en incredulidad, y que el Señor tenga misericordia y nos perdone por haber dicho tal cosa, si en algún momento dijimos algo similar o hasta parecido, de que no, la ley, la Torah de Dios, no, hay que desecharla. Por Dios, ¿pero de dónde? Porque hoy en día podemos decir que no es cierto, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, mis hermanos. Porque eso sí dice la palabra de Dios. Sí dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el Señor pone de su Espíritu en nosotros, que es las arras de la salvación, cuando el Señor pone su Espíritu en nosotros, ese Espíritu de Dios nos lleva inmediatamente a la ley de Dios. Nos lleva a la ley de Dios inmediatamente. No dice que me aleja de la ley de Dios. No dice que me aleja de la ley de Dios. Ese es otro espíritu. Ese es un espíritu de engaño, espíritu de mentira. Seré espíritu de mentira, como dice la palabra de Dios
Está escrito espíritu de engaño en la boca de los profetas. Mentirosos, mentirosos, mentirosos. Si usted escucha eso, no le preste atención. Vaya a la palabra de Dios, confirme por la palabra de Dios que toda la escritura, o sea, la ley, los profetas, los salmos, la Torá es inspirada por Dios y útil, y útil. No es de desechar. ¿Quién dijo que era de desechar? Pero ¿de dónde acá sacamos de que nosotros ya la ley de Dios ya no? Ya eso no tiene nada que ver. Ya no, porque el Señor clavó la ley de Dios, pero ¿de dónde sacaron esa interpretación tan absurda? Que el Señor clavó la ley de Dios. ¿De dónde la sacó? Pues de la mentira, del engaño, del padre de la mentira, como dice la palabra de Dios. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira y el padre del engaño. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, dice la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Dice que es útil para enseñar. ¿Y qué es lo que es útil para enseñar? O sea que ¿con qué debo yo enseñar? A ver, ¿con qué debo yo enseñar? ¿Con qué debe enseñar un predicador? A ver, ¿con qué debe enseñar un predicador? A ver, alguien que me diga, por favor, ¿con qué debe enseñar un predicador? ¿Con qué? A ver, por favor, alguien que me diga. ¿Con la palabra de Dios? Sí, claro, en mi vida, con la palabra de Dios. Más específicamente, a ver. ¿Con qué? Quiero que lo escuchemos ahí por el micrófono. ¿Con la ley, pastor? Sí, mi vida, con la ley. La ley, aunque el espíritu de engaño le cueste, aunque el espíritu de engaño pues allá tenga su rechinar de dientes, aunque el espíritu de engaño piense que con esto nosotros estamos trastornando la vida a los hermanos, no estamos trastornando la vida a los hermanos, estamos alimentando a los hermanos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, pues sin palabra de Dios, el pueblo se pierde, dice la palabra de Dios. A ver, mi pueblo pereció. ¿Por qué pereció el pueblo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me quiere leer ese pasaje de la palabra de Dios? ¿Por qué perece el pueblo de Dios? A ver, ¿por qué? A ver, alguien que me lo lea. A ver, alguien que me lea. Más exacto todavía, mi hermana. A ver, léame el pasaje, por favor. A ver, vamos todavía más exactos. Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? A ver, ¿qué dice? Vea, esas son frases muy comunes. Son frases, como decimos, ¿no? Son frases cliché. Son frases que se vuelven como esos versículos que como que la mayoría de personas se los aprende y entonces una frase cliché. Ahí, entonces, y lo decimos, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, claro. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice mi hermana Victoria? Mi pueblo ha sido destruido. Dice la palabra del Señor Jesús, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé de... no, esta no es. Sí, es 6, ¿cierto, pastor? Oseas 4:6, mi hermana. Oseas 4:6. Y dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé. Del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Carajo. Vea, qué tremendo eso. Pero gracias, mi hermana Victoria, muy amable. Pero es que solamente a nosotros nos enseñan, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y lo dejan ahí, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y ahí queda la enseñanza. No, por eso el Señor nos está llevando a esta enseñanza tan maravillosa, mis hermanos. ¿Por qué? Oseas 4:6, dice la palabra de Dios. Mi pueblo, o sea, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? A ver, nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. Nosotros andamos por ahí y por aquí y por allá, que somos el pueblo de Dios y que nosotros somos la iglesia y que entonces nosotros somos los cristianos y que entonces nosotros seguimos al Señor Jesús y que nosotros entonces somos los que lo amamos y bueno, y andamos en eso, en ese tipo de frases, pero la palabra de Dios es clara
totalmente clara, sin lugar a ambigüedades. ¿Y por qué ha perecido? ¿Por qué perece? ¿Y por qué sigue pereciendo el pueblo de Dios? Es que esta palabra no se quedó allá atrás cuando el profeta Oseas, cuando el Señor le dio esta palabra al profeta Oseas. No, esta palabra se la dio el Señor al profeta Oseas, y el Señor aquí está hablando, y el Señor está diciendo: mi pueblo, no cualquier grupo, no cualquier etnia, no cualquier nación, no. Dice: mi pueblo fue destruido, dice la palabra de Dios. Destruido o perece, como hay otras traducciones, ¿no? Dice: porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. No, eso no creen, no les hagan eso a los hermanos. No les, no traiga ¿cómo se dice? Disturb. No los moleste. No moleste a los hermanos. Trayendo este tipo de enseñanzas. No, solamente dígales que 2 mandamientos: que ame a Dios y que ame a su hermano. O sea, que traiga un sentimiento, un romanticismo, como usa mi hermana bien acertadamente ese entendimiento, esa frase. Ámelos, ya, solamente traiga un sentimiento, ámelos, y ame a todo el que venga por ahí, ámelo, y ya, eso es todo. Eso no dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios define muy bien qué es el amor, lo define claramente. El amor de Dios el amor hacia Dios es guardar sus mandamientos, su Torá, su ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el amor a Dios, o el amor de Dios. No hay otra definición, mis hermanos. Y el que dice que lo ama y no guarda su ley, su Torá, como está escrito en la palabra de Dios, el tal es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Mentiroso. Pero muchas personas siguen a los mentirosos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? ¿En qué le faltó conocimiento? A ver, ¿en qué le faltó conocimiento? Pues aquí está escrito. Es que no tengo que irme a otro lado para encontrar el entendimiento correcto a esa porción de la Escritura. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, el pueblo un día terminó por desechar el conocimiento, el verdadero conocimiento. No estoy hablando ni de la teología, ni de la filosofía. No estoy hablando de ninguna teología. La teología, mi hermano, no estudie teología. No estudie teología. Cuando alguien le invita a estudiar, no estudie teología. Estudie la Biblia, estudie las Escrituras, estudie la ley, los profetas, los salmos. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro. Si alguien les enseña otro evangelio, pues el tal es maldito, dice la palabra de Dios. Si alguien les enseña otro evangelio, el tal es maldito. Eso dice la palabra de Dios. Es claro. La palabra de Dios es clara. Y por esto muchos se enojan y se molestan. Pero es clara la palabra de Dios. El evangelio es la ley, los profetas y los salmos. El evangelio es el Señor Jesús, el Señor Yeshua, en la ley, los profetas y los salmos. El evangelio es el Señor Yeshua en la resurrección, en la salvación, en lo que Él mandó, en lo que Él vino a cumplir, en lo que dijeron los profetas. Ese es el evangelio. Y eso es lo que enseñaba Saulo. Saulo no enseñaba otra cosa. Ya eso lo sabemos, lo hemos repetido bastantes veces. Y no me cansaré de repetirlo. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Mi hermano, basta ya de estudiar estos cuentos de la teología y de ir a preguntarles a teólogos religiosos mentirosos, que solamente quieren alejar al pueblo de Dios de la salvación, de la verdadera enseñanza, para que perezcan, como dice aquí, como está escrito aquí, para que el pueblo perezca. Cuando alguien le diga que el verdadero o que el cristiano, como se usa esa frase muy común, ¿no? El cristiano o el creyente en Cristo ya no necesita la ley de Dios, el tal es un mentiroso, es un engañador, es un hereje, blasfema, y quiere seguir manteniendo al pueblo de Dios, como dice aquí la palabra de Dios, alejado del conocimiento.
Ya le doy el espacio a la manito levantada. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ojo a esto, mire, esto es, a ver, cada palabra, cada frase de la palabra de Dios, tenemos que estudiarla a profundidad. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. A ver, echar a una persona del sacerdocio recordemos algo, mis hermanos, mire, en lo que el Señor está creando es un reino de sacerdotes, eso dice la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vivamos por una eternidad en su presencia, la palabra de Dios dice, ese es un reino de sacerdotes. Así llama el Señor al reino eterno, a los que vivamos por su gracia en el reino eterno. Él le dice, es un reino de sacerdotes. En algunas traducciones dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. No, es una traducción incorrecta. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces, por eso aquí dice la palabra de Dios, yo los desecharé del sacerdocio, de ese sacerdocio, porque te olvidaste de la ley, de la Torá, no me canso de repetirlo, porque ahora el Señor no quiere que yo me canse de repetirlo, entonces yo lo digo sin temor, dice, por cuanto, ¿dónde está? ¿Dónde voy? Dice, porque olvidaste la Torá de tu Dios, también, y el Señor no cambia, mis hermanos, el Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, también yo me olvidaré de tus hijos, porque desechaste la Torá de tu Dios. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a darle aquí espacio a un hermano, no sé quién es, a mi hermana Sandra, que nos quiere compartir algo. Adelante, mi hermana. Buenos días, buenas noches para todos. Buenas noches, mi hermana. Sí, quiero compartirles aquí el pasaje del libro de Juan 5:39, donde nos dice el Señor, o sea, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, más claro ahí que el Señor. ¿Cuáles escrituras, mi hermana Sandrita? Sandrita, ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras, Sandrita? Pues la ley, los profetas y los salmos. Así es, mi hermana. Para saber quién era el que había de venir. Así es. ¿Cuál era el propósito del que había de venir? Así es, mi hermana. Así es. Escudriñad las escrituras. O sea, escudriñe la Torá, escudriñe los profetas, escudriñe los salmos, escudriñelos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, por favor. Eso es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Escudriñelos, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Por Dios. Entonces, ¿de dónde sale una frase como que el creyente en Cristo no necesita la ley de Dios? Y el Señor dice, escudriñela para que no perezcas, porque te traigo un testimonio. Mi pueblo pereció, mi pueblo ha perecido a través del tiempo porque desecharon la ley, la Torá de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Perece el pueblo porque desecharon la Torá de Dios. Por eso el Señor ha despertado en nosotros, ha despertado esto que estaba muerto. No existía, esto no existía. Esto no es nuestro, mis hermanos. Esto no es de nosotros. Este sentir que el Señor ha despertado es Él el que quiere que nosotros volvamos a su Torá. Y dijeron, ¿qué dijeron? A ver, ¿qué dijeron? Y dijeron, no andaremos, ¿no? A ver, yo quiero, leamos ese pasaje, a ver, también que me parece, bueno, entre tantos pasajes, a ver. A ver, dice Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, yo necesito que esto quede muy claro para que nosotros podamos presentar defensa de la palabra de Dios. A eso nos manda el Señor, a presentar defensa. Eso está donde Jeremías capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Así dice el Señor Jesús. Los mandamientos no son de los judíos. Los mandamientos no son de los judíos. ¿Qué están enseñando mandamientos judíos? Mandamientos de los judíos. Y los judíos desecharon a Jesús. Entonces, por tanto, nosotros no debemos enseñar mandamientos de los judíos. ¡Qué mentira tan grande todo esto que están diciendo! Ese es el engaño. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Para empezar, no son los mandamientos judíos. Para empezar. Para continuar, eso tiene que ver muchísimo con una palabra que es muy actual, muy moderna, que se llama antisemitismo. Aunque la palabra no le hace mucha claridad a lo que verdaderamente significa, debería llamarse anti-Israel. Pero bueno, es una palabra que se ha acuñado de esa forma y se conoce como antisemitismo, que cuando se usa en contra del pueblo de Dios, a ver, no, pues es que los judíos desecharon a Yeshua, al Señor Jesús, lo desecharon. Entonces, por tanto, lo que está escrito en la palabra de Dios, en la ley de Dios, hay que desecharlo. ¿De dónde sacan esa interpretación tan absurda? ¿De dónde sacan? De un corazón mentiroso, engañoso. Mentiras. No enseñan sino mentiras. No conocen la palabra de Dios. Y continúa aquí, una porción de la palabra dice, está envanecido, delira, nada sabe. El que usa frases como esta para traer una supuesta enseñanza de la palabra de Dios, y que supuestamente están pensando en los hermanos, no están pensando en los hermanos. Que si yo estuviera pensando en el hermano, le estuviera diciendo, mi hermano, mi hermana, vuélvase a la palabra de Dios, vuélvase a la ley de Dios, vuélvase a la Torah de Dios, porque es que ese es el conocimiento, y nosotros no podemos desechar el conocimiento, por cuanto si desechamos el conocimiento y desechamos la ley de Dios, el Señor nos va a desechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo los desecharé también. Por eso en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre yo tenía mi religión, Señor. Yo pertenecía a mi religión, yo iba todos los días a mi religión, yo hacía esto, hacía aquello en mi religión, yo acompañaba, yo aportaba, yo era 100% mi religión. Yo estaba presente en todo momento en mi religión. Pero el Señor va a decir, y no me canso de decirlo, el Señor va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué nunca nos conoció el Señor? Por cuanto desechaste el conocimiento, dice la palabra de Dios, por cuanto desechaste la ley de Dios, yo también te desecharé, dice la palabra de Dios. Punto. Aquí no hay lugar a una doble interpretación, ni a términos medios, ni que es que yo tengo mi religión y yo pues soy muy devoto de mi religión. Llámese como se llame tu religión, no importa cómo se llama tu religión. Las religiones no salvan a nadie. De hecho, no existe ninguna religión en las Escrituras. A ver, alguien que me encuentre su religión en la ley o en la Torá, en los profetas, en los salmos, en alguno de los testigos del Señor Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Saulo, Tito, cualquiera, a ver, alguno, por favor. Es que, a ver, esa es la palabra de Dios, es salirnos de la mentira en que veníamos, y porque hemos estado caminando en un evangelio diferente. El evangelio diferente es el evangelio de la teología, el que me enseñó mi religión. Mi religión me enseñó mi teología y yo defiendo mi religión y defiendo mi teología porque pues yo ahí nací, ahí me crié, eso me lo enseñó mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, todos me enseñaron mi religión. No, mis hermanos, la religión no salva a nadie. La palabra de Dios es clara, es clara. Si yo desecho la ley de Dios, el Señor me va a desechar. Aquí no nos vengamos con malas interpretaciones teológicas, porque es que es una interpretación teológica de que no se preocupe que eso es por gracia y usted no tiene que hacer absolutamente nada. No se preocupe por eso, porque ya la gracia de Dios y ya, así. Y entonces, ¿por qué el Señor dice, porque usted desechó mi ley, yo también te voy a desechar? A ver, no salgamos con esas interpretaciones tan perversas,
tan engañosas. Jeremías capítulo 6, les decía mis hermanos, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. A ver, no así dice Luis, no así dice la ley de los judíos, como algunos dicen, no, es que eso es la ley de los judíos. No, no es la ley de los judíos, no es la ley de los judíos, es la ley de Dios, es la Torá de Dios. No es la Torá ni de los judíos, es la Torá de Dios, es la ley de Dios. Así dice el Señor Yeshua, porque ese es el Señor que ha estado siempre allá atrás, en el pasado, el presente, el futuro. Él es, el que ha sido, el que será. El mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Él es el que está, Él es el que escribió esto, el que mandó escribir esto. Esto no lo escribieron los judíos. Por favor, sí se lo mandó el Señor a escribir a muchos que pertenecían o que pertenecieron al pueblo judío. Sí se los mandó a dar el Señor. Sí, qué bendición. ¡Qué bendición! Totalmente diferente al antisemitismo, como se conoce esa palabra, o anti-Israel, que se conoce por muchas personas, pero es que la palabra de Dios fue dada también a un pueblo, fue dada a una tribu también. Es importante todo eso entenderlo, mis hermanos. Es muy importante para salirnos de la mentira, del engaño y del odio. Dice Jeremías capítulo 6, mire, Jeremías capítulo 6 dice, así dice el Señor Jesús, Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Si alguien nos quiere enseñar que hay otro Dios, mentiroso, no hay otro Dios. Así es, Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. A ver, nosotros estamos hoy en día en este calendario gregoriano, que tenemos nosotros, estamos en el 2025 y hoy en el 2025, según nuestro calendario gregoriano, bueno, ese es otro tema también, ¿no? Pues en este tiempo dice, preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? A ver, ¿quién me quiere decir cuáles son las sendas antiguas? Pues las sendas antiguas es la Torá, los profetas, los salmos. Perdón, esas son las sendas antiguas, la Torá, los profetas y los salmos. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, dice la palabra de Dios. Y ande por él, no dice deséchelo, no dice usted ahora no necesita, ahora no perturbe a las personas, no las perturbe. Si alguno se perturba, pues pertúrbese y preocúpese. Y algunos de nosotros hemos andado perturbados y preocupados cuando el Señor nos trae una enseñanza que nos mueve el piso y nos hace entender que hemos andado en mentiras y nos deja pensando por un tiempo. Pero ese nos deja pensando por un tiempo es el Señor ya en nuestro corazón, trabajando en nuestra vida, transformando nuestras vidas, haciéndonos nuevas criaturas, dándonos la capacidad, el poder, el amor, el dominio propio para ir poco a poco, poder decir amén, amén. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No las mentiras que me han enseñado. Dice el pasaje, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. A ver, el descanso para mi alma está en la Torá de Dios, en los profetas de Dios, en los salmos, en las enseñanzas que trajeron los discípulos del Señor, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos esos trajeron tratados, enseñanzas con respecto a la ley, los profetas y los salmos, porque toda la escritura es inspirada por Dios, no es de desecharse, es inspirada por Dios, dice la palabra de Dios. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién tiene el alma perturbada? Es todo lo contrario. Algunos dicen que es que con estas enseñanzas traemos perturbación al alma de los hermanos. Perturbamos el alma de los hermanos, porque estamos trayendo cargas a los hermanos, dicen algunos. Traemos cargas. O sea, ahora la palabra de Dios supuestamente es una carga para los hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que la ley del Señor es perfecta, es buena, que transforma mi alma,
me cambia, me transforma. La ley del Señor, la Torá de Dios, los profetas, los salmos, me transforma, porque yo vengo por este camino, por esta vida, vengo con una vida en donde no tengo descanso, no tengo paz. A ver, perturbado totalmente, pero es todo lo contrario. Vengo perturbado y seguiré perturbado si yo estoy por fuera de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la Torá de Dios, de los profetas. Si yo estoy por fuera, seguiré perturbado. En cambio, si yo me vuelvo a las sendas antiguas, como dice la palabra de Dios, dice que yo hallaré descanso para mi alma, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién tiene el alma perturbada? Si alguno tiene el alma perturbada, dice, vuélvase a las sendas antiguas. Vuélvase a las sendas antiguas para que halles descanso para tu alma. Dice, más dijeron, y aquí están los falsos profetas, aquí están los engañadores. Aquí andan. En esa última frase de ese pasaje, ahí andan muchísimos. Y andan por ahí pululan, por ahí andan, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Engañando a muchos, haciéndoles, que sigan sus mentiras, sus engaños. Y yo le doy la gloria y las gracias al Señor Jesús, porque nosotros andábamos por ahí también en esos malos caminos. Andábamos diciendo, no, por ahí no andaremos. Pero el Señor es bueno, y es solamente por su gracia y por su misericordia que Él ha querido que nosotros empecemos a caminar en estas sendas antiguas, que nosotros caminemos en las sendas antiguas, mis hermanos. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Vea qué terrible esto. No, nosotros no andaremos, nosotros no tenemos que cumplir nada de eso. Nosotros el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Eso es teología. Mentiras. Las teologías son mentiras. Y si las teologías son mentiras y el padre de la mentira es Satanás, entonces lo que se está enseñando es teología satánica o enseñanza satánica, disfrazada de religión. Si alguien le dice, somos el Israel de Dios y nosotros, y suena bonito, ¿no? Recuerde que son huecas sutilezas, ¿no? Huecas sutilezas. O sea, por fuera es muy sutil, suena bonito, pero por dentro no hay nada. Por dentro no hay absolutamente nada. Es hueco, totalmente hueco. No hay absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, dijeron, no andaremos. Esto no depende de nosotros. Esto es pura gracia del Señor. Pura gracia del Señor que quiere que nosotros andemos por ese camino. A ver, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido. A ver, el Señor manda personas, nos ha mandado a nosotros, nos está mandando al pastor Mauricio, al pastor Germán, a los hermanos que ya tienen el conocimiento, que yo sé que ya hay muchos hermanos de aquí presentes que ya están predicando estos mensajes de la palabra de Dios a otros y están siendo atalayas con otras personas, trayendo este mensaje a otras personas para que otros también sean apercibidos y conozcan de esta verdad y se salgan de tanta religión y de tanta mentira, como el Señor bien lo dejó escrito. Salid de ella, pueblo mío, dice la palabra de Dios. Salid de la religión, pueblo mío. Salid de todas esas teologías mentirosas que suenan bien, son huecas sutilezas, suenan bien, están por fuera muy bonitas, pero por dentro no hay nada, es hueco, no hay absolutamente nada. Escuchad, dice la palabra de Dios, puse también sobre vosotros atalayas. Una atalaya, ¿quién es una atalaya? Alguien que avisa, alguien que está observando, que está mirando y que trae un aviso. El aviso es, volvámonos de las sendas antiguas. Atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Okay. Oye tierra, versículo 19, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque, ojo a esto, mis hermanos, y vuelvo a la frase con la que empecé hoy el estudio bíblico, esa frase que me dejó pensando mucho, esa frase que escuché, y la frase es, los cristianos, los que creen en Cristo, no necesitan la ley. Qué desgracia escuchar ese tipo de mensajes tan heréticos, tan blasfemos, tan mentirosos, tan engañadores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, oíd, dice la palabra de Dios, y entended, oh congregación, lo que sucederá.
Oíd y entended, oh congregación, lo que sucederá. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? Sobre el pueblo que dijo, no iremos, no. Nosotros andamos en la gracia. En la gracia no hay que hacer nada. En la gracia nosotros tranquilos acá, felices. Nosotros aquí calentamos puesto los fines de semana y ya, felices. Aquí cantamos unas cancioncitas, todos contentos, todos felices. Terminamos, tomamos café y felices en nuestro club, felices. Pues no, dice la palabra de Dios, oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque escucharon mis palabras, porque escucharon, y es que esto es el juicio de Dios, juicio terrible de Dios, que escuchamos la palabra de Dios y mire lo que pasa, dice la palabra de Dios, porque escucharon mi ley, escucharon mi palabra y aborrecieron mi Torah. Versículo 19, ¿cómo dice al final? Porque no escucharon mis palabras, las palabras de Dios, y aborrecieron mi Torah, mi ley. Aborrecieron mi Torah, mi ley. Por eso el Señor dice, traigo mal sobre este pueblo. A ver, allí sí va a haber la verdadera perturbación. Allí sí no hay misericordia, mis hermanos. Allí sí no hay misericordia. Eso es no tener misericordia, no enseñar la palabra de Dios para que las personas se salven. Ese es el alimento de vida, esa es la palabra de vida, esa es la fuente de agua de vida, esa es la que verdaderamente salva, esa es la que necesitamos todos para ser salvos. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo siga teniendo mucha misericordia sobre cada uno de nosotros y que el Señor Jesucristo ponga en cada uno de nosotros muchísima paz, mis hermanos.